el padre Benítez habla en un momento de una relación distante de Eva y de Perón. ¿Siempre fue así o en algún otro momento, que no precisamente el que ha hablado el padre Benítez, la relación era distinta? ¿Usted sabe que era distinta? No, yo creo que es distante cuando ella se absorbe en la fundación, y se queda hasta altas horas de la noche y viene a su casa tarde. Cuando viene a su casa él se levantaba a las 6 de la mañana. Sí, sí. Él lo dice por ahí en uno de los libros, que la fundación me hizo perder a mi mujer. Yo creo que es esto. Me parece que forzar la cosa como que hubiera una disidencia política... No es así. No lo creo. Es lo que plantea, por ejemplo, Alicia Duhovne en su libro, ¿no? Una disidencia política, incluso hasta ética, porque según esta señora, Perón es un ignoble persona, un desgraciado, un ladino, todas las peores adjetivos que hay con respecto a Perón. Y Eva, hasta lo último, hasta mi mensaje que se publica después de la muerte de Eva sigue reivindicándose como que Perón es el que le hizo, vinculó a ella con el gran fenómeno de la justicia social y además una admiración rayana en el fanatismo por él, ¿no es cierto? ¿Y en los primeros años el acercamiento es un acercamiento amoroso muy fuerte? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes, tanto Marta como Pose? Creo que Pose sabe más del enamoramiento de ellos. Sí, la primera época fue un verdadero amor. Ella cuando lo conoce a él, ya lo conocía, pero en el Luna Park, cuando están sentados juntos esa noche famosa, y lo escucha hablar, le dice: gracias, coronel, por existir. Y esa frase la repite prácticamente al morir, porque lo cuenta el padre Benítez, lo abraza a él y dice: gracias, Juan, al final, ¿no? Cuando muere. Y el amor fueron muy poco conocidos, porque claro, se transformaban en dos personajes míticos y quedaron como secuestrados por la historia o por la fama y por el odio. Claro. Y el amor existió, ella lo fue a buscar a él al departamento de Arenales y Coronel Díaz, donde él vivía ahí, tenía una chica que hacía trabajos de todo Mendocina. tipo, parece, mendocina. Ella la hizo escaparse, un día fue a la tarde, dijo: vos estás acá, bueno, te vas a Mendoza porque tu papá te necesita. Y la acompañó a retiro, dicen. Claro. Bueno, esas son cosas de Vita que... Seguramente para asegurarse de que se fuera. Claro, ¿no? y él estaba en pleno poder. El año 44 y 45 eran los años de efervescencia mundial. Estaba en breve y no tenía tiempo, llegaba tardísimo, tenía 3 cargos de gobierno, era vicepresidente, secretario de Trabajo y Previsión. Y Evita lo esperaba, iban a una confitería ahí en la calle de Santa Fe, y empezó el amor de ellos, se empiezan a ver, y según contaba Muñoz de Aspiri, que le hacía los libretos Evita y era testigo de eso en la calle Posadas, Perón se siente realmente muy a su grado con esta mujer que lo escucha ansiosamente. Van a comer al Múnich de la Costanera las noches de verano y hablaba y hablaba. Él hablaba pensando el libreto de sus cosas, claro, y ella aprendiendo. Claro. Esa es la relación de amor que después fue muy intensa. Él enfrenta a todo el ejército argentino. Claro, porque no era una persona querida, claro. No, deja el departamento de Arenales y Coronel Díaz y se consigue un departamento en la misma casa de ella, en la calle Posadas, claro, en otro departamento. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir a la obra social de Eva Perón, entre otros temas. No, quería decir, seguramente la va a rozar. Quería decir que sobre la frialdad de Perón hacia Eva, yo los he visto a partir del 47, donde los conozco personalmente, ¿no? Y era un cariño respetuoso. Ajá. Los he visto juntos, como éramos las que íbamos a trabajar para el movimiento. Claro, claro. Y ella lo llamaba, él venía, nos saludaba, tomaba café con nosotros, y ella lo miraba con una admiración. Y él la miraba, a veces un poco paternal, pero con mucho cariño. Está bien. Vamos al siguiente tramo de este programa de hoy. Antes de ir ella a Europa, ya en los garages de la residencia presidencial se almacenaban comestibles que ella, juguetes y objetos que ella repartía entre los pobres. Incluso más, ya se hablaba de la asistencia social pero no había la Fundación Eva Perón, ni de nombre. Me apuraba que volviese, porque yo me quedé en Europa después que ella... Cuando vine aquí, aparece de inmediato, a mi llegada, Fundación Eva Perón. Y me nombra director espiritual. Pero gratis, porque si no me va a caer todo el clero diciéndome que dejé la Compañía de Jesús para cobrar 2.000 pesos. No. De suerte que comenzó.
Y en esta iglesia que está aquí en el barrio Presidente Perón fue la sede. Teníamos 130 religiosas trabajando en todo el país en nuestra obra y 62 capellanes. Y el presupuesto a que llegó en los últimos tiempos antes de morir ella, la fundación, superaba unido al de Chile, Bolivia y Uruguay. Por eso se hicieron los policlínicos, las ciudades infantiles, los barrios, en todo el país. Yo le decía a Eva Perón, el justicialismo que vamos a imponer y el hecho de tomar las principales industrias del Estado está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque mire, la primera comunidad que nació del cristianismo, que fue la comunidad de Jerusalén, vivió aquella cristiandad en comunismo y fue un fracaso. Cuando usted lee que vendían y dejaban en los pies de los apóstoles sus bienes y que toda la comunidad vivía de eso, ¿y qué trabajo y qué interés podían poner en el trabajo? Ninguno. Está condenado a muerte eso. Ahora, el que trabaja en la economía individualista en favor personal se mata, ahí no hay horario, ahí no hay nada, y trata de explotar a todos los que puede. Por eso, señores, el problema económico no tiene solución, ni una economía ni otra. Evita, esto es así, de modo que la única solución es de remedio. ¿Sabe cómo? Creando una fundación feroz, donde la mujer que quiera dormir en la calle será por su voluntad, pero no porque no tenga un hogar de tránsito donde pasar la noche, hogares de tránsito. Donde el niño que no quiere estudiar será porque los padres son unos haraganes, las escuelas. Es decir, que la economía individualista, si va unida a una fundación tremenda, puede mantener el estatus. ¿Por qué? Porque condena un 30% a brazos cruzados, a inactividad, y más con la técnica actual. Gente que aún era opositora, pero poderosa económicamente, colaboraba. Alguna presión se hizo, no lo voy a negar, que nos disgustó inmensamente. Algunas presiones se hicieron y algunas vengancitas se tomaron. No éramos ángeles ni mucho menos. Y más, los métodos que usaba la oposición eran terribles. Y ojalá no hubiéramos sido nosotros tan estúpidos ni tan confiados. Porque cuando los comandos civiles se introdujeron en el Ministerio de Educación y tuvieron poder, llegaron hasta los incendios de los templos que nos achacan ahora. Pero el hecho es que cuando llegan los libertadores a 2 meses después de esos incendios, no aparecen los autores de los incendios, porque eran los infiltrados. Y tantas otras cosas que será muy difícil saber. Por consiguiente, en síntesis a la pregunta, la fundación como fundación nace a mediados de junio del año 48, cuando volví de Europa. Afectivo, era una misma causa. Afectivo, mire esto que escribí hace 22 años, cuando volví a la universidad de la que me echaron a la caída de Perón, en el 55. Volví en el 73, por primera vez, cuando ya estaban en manos otra vez del peronismo. Pronuncié este discurso. Vea cómo termina este discurso. Compañeros, porque estaba repleto de muchachos, los hombres son capaces de sacrificios heroicos cuando tratan de escalar posiciones políticas, amasar fortunas o encalamarse en el poder. Pero son excepcionales aquellos quienes, una vez llegados a la cima del poder político o económico, son capaces también de despojarse de todo lo conquistado para bajar otra vez al llano, a la lucha, a dar la vida en defensa de los oprimidos. La Argentina siglo XX ostenta el privilegio de poseer 2 de estos héroes. Sus daguerrotipos son arbolados como banderas y sus nombres arrojados como gritos de guerra en las marchas revolucionarias, los desfiles contestatarios y la rebelión de los oprimidos en todos los pueblos del mundo.
Esos héroes son Eva Perón y el Che Guevara. Este que está acá. Mi pobre amigo, que era un encanto de hombre, el rector de la universidad en esos días, que leyó primero un trabajo muy lindo, me dice: Hernán, no lo nombraste a Perón, pero ¿cuándo vas a nombrar a Perón? Es que mi predicción futura no va a ser hombre de la historia, no. Fuera de Che Guevara, ¿no? ¿A la altura de quién? De Mahatma Gandhi, de Luther King, lo más grande de este siglo. No me equivoqué, ¿no? No lo digo por vanidad, sino porque me pasó lo mismo en la iglesia. Aquello de la opción por el pobre, y que ahora el pobre es el sacramento sucedáneo de Jesucristo vivo, y que la Eucaristía es en los altares, pero en las villas miserias es el pobre, el desheredado, el enfermo, el miserable, el sin suerte y sin esperanza de futuro. Ese sacramento nuevo también lo vi hace 40 años. Y lo enseñé en mi clase. Ese principio que ahora ha dicho el romano pontífice, respecto de nuestras fortunas, no somos dueños que podamos disponer de ellas como se nos dé la gana, tirándolos en cambios de coche cada semana, o en viajes, en fin, en los lujos que se dan. Todos ellos con helicópteros y están pensando en viajar a la luna en la que viven. No, hijito, no. Lo que usted no necesita viendo un pobre que lo necesita, se lo roba usted al pobre. Esa es la teología de hoy. Yo he llegado a este programa imaginando y sabiendo que el padre Benítez, Hernán Benítez, era el confesor de Eva Perón. Te pregunto, Marta, ahora pienso que es el ideólogo de Evita. Absolutamente. La teoría política, el viaje a Europa de Evita fue sin bagaje intelectual. Ella fue como una actriz en una gira. Y la teoría política él se la da en ese viaje. Es un viaje iniciático de Evita, absolutamente. Y además, cuando Evita está en Italia después de ver al Papa, el padre ya había recibido una observación del padre general Janssens que no podía estar cerca de Evita ni mostrarse en público con ella ni escribirle sus discursos, y fue enviado a España. Cuando está después Evita en Rapallo descansando después de la visita al Papa y tiene que visitar Francia, pero el embajador Victorico Arroca no le ha organizado nada, le manda el avión de Dodero al padre para que por favor la salve en esa situación. Él le dice: yo no tengo orden del padre general de no moverme de acá. Y le pide ella a Montini que le pida al Papa que le dé un permiso al padre Benítez para volar para estar cerca de ella. Y estar cerca de ella. Está. Sí, sí. Digo esto porque cuando el padre ha explicado recién el trazo de la fundación, él lo ha explicado con una claridad de lo que él le expresaba a Evita que tenía que ser la solidaridad. ¿Ustedes también, Ana, lo sentían de esta manera en el seno de la fundación? Sí, en realidad sí, porque él estaba muy pegado a ella, claro, ¿no? Pero yo lo que sí pienso que antes de irse a Europa, ella ya había comenzado con la fundación. Lo que sí vino transformada de Europa. Ella era la mujer fuerte, valiente, lo siguió siendo, pero cambió su modalidad. Era estar al lado de ella, era sentir la mística. Cambió totalmente. Tan es así que yo decía, ¿habrá sabido ella, habrá ido a ver a algún médico que le ha dicho su enfermedad? Porque ella venía y decía, no hay tiempo. Me urge el tiempo, tenía apuro por hacer las cosas. Entonces, yo pensaba eso, pero después, cuando por un libro que recién hace poco salió sobre el viaje de ella, tengo entendido que en ningún momento la señora de Guardo que la acompañó la dejó un instante. Claro. Entonces no pudo ir a ver un médico, claro, pero sí estuvo 45 minutos con el Papa, que allí pudo haberla transformado. Había como volvió diferente, digamos. Volvió diferente. Bueno, ahí hay una fuente seguramente interesante, ¿no? ¿Quería decir algo, Posé? No. Perdón, pensé que estaba con la manito. Sí, seguramente ahí había una fuente muy, muy importante. El padre hablaba recién de que la fundación tenía, digamos, ¿pero tenía alguna resistencia la fundación también? No. Trabajaba muchísimo, muchísimo. Y en la época de Eva no había ni chicos de la calle, ni ancianos tirados porque se hacía esto. Había un anciano, se lo llevaba al hogar de ancianos. Sí. Ahí disfrutaban. El que volvía a salir 2 y 3 veces, bueno, ya lo llevaban, primero averiguaban si tenía familia, ahí lo llevaban. Si no tenía familia, al hogar de ancianos. Y después el hogar de tránsito no era para la gente que estaba en la calle, era la gente del interior que venía a hacer trámites, pobre gente,
¿no? Y no tenía dónde quedarse. Y entonces, ella con los hijos, ¿eh? Está. Perdón, Fernando. Sí. Hubo una resistencia a la fundación, si querés lo hablamos después. Bueno, porque tengo que ir a la pausa ahora. Bueno. Tengo que ir a la pausa y tengo que cumplir algunos tiempos. No. Ha pasado una hora que ha pasado volando. Y la hora la que viene seguramente será tan interesante como esta. Ya volvemos. Negables. Vamos a ver esas peleas, esos insultos, hija de P, que querés ser esto, cancerosa, ¿cómo se te ocurre? Entonces,